En el mundo de las carreras, hay nombres que se convierten en leyendas, y Bruce McLaren es sin duda uno de ellos. Un visionario, un innovador y un piloto con una pasión inquebrantable por la velocidad y la excelencia. Pero, más allá de su talento al volante, su legado ha trascendido las fronteras de la pista, dejando una huella imborrable en el automovilismo moderno. Hoy exploraremos la vida de un hombre cuya pasión por las carreras no solo cambió su destino, sino que dejó un legado que sigue vivo en cada vuelta de la rueda. Esta es la historia de Bruce McLaren. Inicios. En una pequeña casa de madera en Auckland, Nueva Zelanda, el 30 de agosto de 1937 nació Bruce McLaren. Desde temprana edad, fue evidente que el joven Bruce no sería como los demás niños de su barrio. Mientras sus amigos corrían por los campos y jugaban al fútbol, Bruce se sentaba en el cobertizo de herramientas de su padre, rodeado de piezas de motores y el ruido constante de herramientas trabajando. Su padre, un mecánico, trabajaba en coches y motos, y fue aquí, entre tuercas y gasolina, donde Bruce descubrió su amor por las máquinas. A la edad de 12 años, el joven Bruce ya comenzaba a mostrar una destreza inusual para entender cómo funcionaban los motores. En lugar de usar sus manos para reparar un simple juguete o bicicleta, Bruce desmontaba los motores de los coches de su padre, estudiando su mecánica con una curiosidad insaciable. Era un niño introvertido, más cómodo entre los sonidos de los motores que entre los juegos infantiles. Pero mientras observaba a su padre, algo dentro de él comenzaba a tomar forma, el deseo de ir más allá, de no solo entender las máquinas, sino de dominarlas, de hacerlas correr más rápido. A los 15 años, McLaren comenzó a trabajar en el taller de un mecánico local, donde pudo aprender más sobre los autos de carreras y a los 16 ya estaba compitiendo en eventos de carreras locales en Nueva Zelanda, comenzando con coches de producción. Fórmula 1. A los 19 años, con el apoyo incondicional de su familia, Bruce tomó la valiente decisión de dar un paso crucial en su carrera, trasladarse a Inglaterra, cuna del automovilismo mundial, con el firme propósito de convertirse en piloto profesional. El camino no fue fácil. Como muchos jóvenes talentos, tuvo que lidiar con la escasez de recursos, pero su indiscutible talento fue lo que finalmente le permitió superar los obstáculos y abrirse paso en un mundo tan competitivo. En su primer Gran Premio, Bruce McLaren sorprendió a todos. Con una habilidad y madurez que iban mucho más allá de su corta edad, el joven piloto neozelandés dejó claro que no era un simple espectador en el mundo de la Fórmula 1, sino un contendiente serio dispuesto a luchar por un lugar entre los grandes. En 1967 llegó la victoria que consagraría a Bruce McLaren como uno de los pilotos más talentosos de su generación, el Gran Premio de los Estados Unidos, donde a bordo de su coche consiguió su primer triunfo en la Fórmula 1. Pero para Bruce, ganar no era solo cuestión de ser el más rápido, sino también de empujar los límites, de probar que la innovación y la valentía eran tan esenciales como la habilidad al volante. McLaren Racing. Bruce McLaren, que ya había sido piloto en la Fórmula 1 antes de fundar su equipo, tenía el sueño de crear una escudería de élite. En 1963, en el garaje de su casa en Wimbledon, Londres, Bruce fundó McLaren Motor Racing. La empresa no solo se dedicaba a construir coches de Fórmula 1 sino también a diseñar y desarrollar autos de carreras para otras categorías, como la Can-Am y las 24 horas de Le Mans. El primer coche diseñado por el equipo fue el McLaren M1A, un coche para la categoría Can-Am que debutó con éxito, ganando varias competiciones. Sin embargo, el salto a la Fórmula 1 ocurrió cuando el equipo empezó a trabajar en el McLaren M2B, que fue el primer monoplaza para la F1.
McLaren hizo su debut en la F1 en 1966 con el M2B. Aunque no fue un coche competitivo al nivel de los grandes equipos de la época, el simple hecho de estar presente en el campeonato fue un paso significativo para un equipo tan joven. Sin embargo, no fue hasta 1968 cuando McLaren logró una victoria en un Gran Premio de Fórmula 1. Fue en el Gran Premio de Bélgica donde Bruce McLaren, al volante de su propio coche, consiguió la primera victoria para la escudería. A partir de ahí, McLaren comenzó a ganar relevancia en la Fórmula 1, y en la siguiente temporada, en 1969, obtuvo más éxitos, consolidando su lugar como un competidor serio. Lamentablemente, el brillante futuro de McLaren se vio empañado por una tragedia en junio de 1970. Bruce McLaren falleció en un accidente durante una sesión de pruebas en el circuito de Goodwood. Fue cuando su coche se salió de la pista. La muerte de Bruce McLaren dejó un vacío profundo en el equipo, pero su legado fue crucial para que la escudería continuara adelante. Tras la muerte de Bruce McLaren, la escudería pasó a ser dirigida por Teddy Mayer, su socio más cercano y amigo, quien asumió la responsabilidad de llevar adelante el legado del fundador. Mayer, con su experiencia y liderazgo, fue clave para que McLaren siguiera siendo un nombre relevante en la Fórmula 1. Aunque los primeros años fueron difíciles y McLaren no estuvo siempre en la parte delantera de la F1, la escudería se hizo conocida por su capacidad de innovación y su dedicación al desarrollo de coches cada vez más competitivos. En la década de 1970, McLaren siguió creciendo y, a lo largo de la siguiente década, alcanzó una de sus épocas doradas bajo la dirección de Ron Dennis, quien se convirtió en propietario del equipo en 1981. Durante los años 80, McLaren dominó la Fórmula 1, con figuras como Niki Lauda y Alain Prost al volante, además de contar con motores que marcaron una diferencia clave. McLaren Racing logró múltiples campeonatos mundiales, cimentando su estatus como uno de los equipos más importantes de la historia de la Fórmula 1. McLaren MP4. En 1987, McLaren estaba buscando recuperar su ventaja competitiva tras una temporada difícil. Pero no estaban solos, el equipo necesitaba algo más que solo un buen motor. Necesitaba un coche que lo uniera todo: fiabilidad, velocidad y, sobre todo, control. En ese momento, McLaren confió en dos mentes brillantes. El diseñador de coches Gordon Murray fue el encargado de crear la estructura del coche, y la pieza clave fue el motor que venía del gigante japonés Honda. El MP4 fue revolucionario por su simplicidad. No solo era aerodinámico, sino también extremadamente ligero. Su diseño no dejaba espacio para los errores, era un coche ajustado y en el centro de todo eso estaba el motor Honda turboalimentado V6, que ya había demostrado ser increíblemente potente. El motor Honda fue, sin lugar a dudas, una de las piezas maestras del MP4. Estaba diseñado para entregar una potencia impresionante, sin sacrificar fiabilidad, lo cual era crucial en una temporada llena de carreras difíciles. Y luego, todo se unió. En la temporada de 1988, McLaren y su MP4 dominaron la Fórmula 1 de una manera que no se había visto antes. En una era donde la competencia era feroz, con equipos como Ferrari y Williams luchando por la gloria, el MP4 se mostró como un gigante imbatible. El equipo de McLaren se apoyaba en dos de los pilotos más grandes de la historia, Ayrton Senna y Alain Prost. Juntos, con el MP4, dejaron claro que no había rival para ellos. De las 16 carreras de la temporada, el MP4 ganó 15. 15 victorias en 16 carreras. Un récord de dominio absoluto. Senna, con su agresiva habilidad al volante, y Prost, con su meticulosa estrategia, combinaron fuerzas para llevar al MP4 a una temporada épica.
El coche no solo era rápido, sino increíblemente fiable. En una temporada donde los motores turbo se apagaban y las fallas mecánicas eran comunes, el MP4 terminó casi todas las carreras sin contratiempos. El apogeo de esta máquina fue la famosa rivalidad entre Senna y Prost. En el Gran Premio de Japón, Senna, a bordo de su MP4 se jugaba el campeonato contra Prost. Una carrera para la historia, donde Senna se arriesgó y, finalmente, se llevó el título. McLaren terminó la temporada 1988 con un dominio absoluto, consiguiendo tanto el campeonato de pilotos con Ayrton Senna, como el de constructores. En total, Senna ganó 8 de las 16 carreras del campeonato, y Prost 7. Esa diferencia, esa consistencia, hizo que el MP4 sea recordado como uno de los coches más exitosos y completos que jamás haya existido en la historia de la Fórmula 1. Aunque el MP4 solo compitió durante una temporada, su legado perdura. El coche es, para muchos, la definición de lo que significa la perfección en la Fórmula 1, demostró que la ingeniería, el diseño y el talento humano pueden combinarse para crear algo que está por encima de la competencia. El McLaren MP44 no fue solo un coche, fue una leyenda en movimiento. Un símbolo de lo que se puede lograr cuando todo encaja perfectamente. Si eres fanático de la Fórmula 1, sabrás que no hay muchos coches que marquen una época como este. Y el McLaren MP45, lanzado en 1989, fue el coche que permitió a Ayrton Senna ganar su segundo campeonato mundial. Con un chasis de fibra de carbono y el potente motor Honda V10, este monoplaza brilló por su fiabilidad y rendimiento en una temporada llena de drama, incluyendo la famosa colisión con Alain Prost en Japón. Y el MP45B, la evolución del MP45 para 1990, mantuvo las mismas bases pero mejoró en aerodinámica, lo que permitió a Senna conquistar su tercer título mundial. La rivalidad entre Senna y Prost continuó siendo el centro de atención y el MP45B fue clave en ese enfrentamiento épico. Ambos autos se destacaron por su diseño innovador, confiabilidad y el poder del motor Honda, marcando una de las eras doradas de McLaren en la Fórmula 1. Bruce McLaren fue un pionero del automovilismo, tanto como piloto como ingeniero. Fundó la famosa escudería McLaren y dejó un legado de innovación y valentía. Aunque su vida fue trágicamente corta, su influencia perdura en la Fórmula 1 y en la industria del automovilismo, inspirando a generaciones de pilotos e ingenieros. Su historia es un ejemplo de cómo la pasión y el talento pueden trascender más allá de la vida misma. Bruce McLaren nos enseñó que el verdadero legado no está en lo que logras, sino en cómo inspiras a los demás a superar sus propios límites. Gracias por acompañarme en este viaje por su vida y legado. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.